Buenas tardes, profe. Hoy con mi grupo venimos a hablarles sobre las competencias lingüísticas, pero primero que todo vamos a hacer la debida ambientación. Aquí está nuestra ambientación. El tema de la ambientación pues se llama sopa de emojis. Consiste en que uno de los integrantes del grupo va a escoger un emoji de los que aquí aparecen. Y los demás vamos a tratar de adivinar por qué escogió ese emoji. Entonces, no sé quién quiera comenzar. ¿Neider? Sí, Bueno, a ver, ¿cuál irá a escoger Neider? bueno, yo elijo la pecera. A ver, la pecera. Judy, ¿por qué crees que dije la pecera? Wendy. Ah, Pues yo pienso que es porque le gusta el mar. ¿y Wendy qué cree? Le gusta mucho el pescado. A ver, yo digo que es porque le gusta coleccionar peces. Neider, ¿quién se acercó más a la razón por la cual elegiste la pecera? Bueno, quien más se acercó fuiste tú, debido a que sí, es cierto, a mí me gusta mucho pues coleccionar pececitos. Incluso tengo una pecera donde tengo diferentes tipos de ellos. Entonces, pues, Listo. por esa Ahora razón. vamos a ver quién más escoge acá el emoji voluntario. Judy. Oh, Wendy. la facherita. Ah, Wendy, la carita facherita. A ver, Judy, ¿por qué crees que eligió la carita facherita? Pues yo pienso que es porque pronto le gusta estar, ese emoji representa como tranquilidad, como estar fresco, como buena energía, buena onda. Yo Listo. pensaría que es por eso. Wendy, se acercó Judy al motivo por el cual elegiste la carita. Sí, claro. Bueno, bravo, Judy. Bueno, sigamos para no alargar más la exposición. Ahora bien, vamos a hablarles sobre competencias lingüísticas. Entonces, ¿qué es una competencia lingüística? Pues es un conjunto de habilidades que nos sirven para comunicarnos con los demás. Tenemos la competencia lingüística según Noam Chomsky, que es el padre de la lingüística, y nos parece muy importante traerlo a coalición en este momento. Para Chomsky, el concepto de competencia lingüística define este conjunto como un sistema de reglas que, interiorizadas por el disidente, conforman sus conocimientos verbales. Es decir, la expresión le permiten entender también un número infinito de enunciados lingüísticos y al mismo tiempo emitirlos. Entonces, tenemos estas tres competencias lingüísticas, pero antes de hablar de ellas, también es válido decir que la competencia lingüística es el conocimiento implícito que un hablante posee de su propia lengua. Es cosa que le permite codificar, comprender y emitir mensajes. Entonces, a las competencias lingüísticas se les denomina conjunto de conocimientos también. Estos conocimientos, pues, como decía ya anteriormente, le permiten comprender y producir infinitas cantidades de oraciones gramaticalmente correctas. Estas competencias lingüísticas, pues, son habilidades comunicativas que se desarrollan cuando comenzamos a hablar, es decir, en la primera etapa de la infancia. Tenemos acá 4 competencias lingüísticas, que en la primera pues tenemos 2, que es la competencia para hablar y la competencia para escuchar. Entonces, esta competencia de habla y escucha es imprescindible en la sociedad, es decir, es muy importante, porque con ella podemos relacionarnos y transmitir mensajes a través de la lengua. También en el ámbito educativo es muy importante porque los alumnos deben aprender y escuchar y sobre todo a comunicarse de manera óptima ante cualquier persona, ante cualquier situación en la que ellos se encuentren. Tenemos aquí la competencia lectora, que hace como más referencia a la lectura. Esta competencia lectora está relacionada con el fomento o la insistencia
en la lectura en el aula, pues por medio de ella los alumnos o los estudiantes, perdón, comprenden y se relacionan en la sociedad en la que ellos en el momento pues se encuentran inmersos. Muchas de estas cosas se comienzan a manifestar pues a través de libros, a través de escritos y diversas situaciones comunicativas que los obligan a utilizar esta competencia para leer. Ahora bien, la competencia en la composición de texto o la composición textual. Sobre esta competencia, pues cabe decir que se refiere a la habilidad de crear textos o escritos de diferentes caracteres, siendo igualmente relevante que los estudiantes desarrollen una capacidad de producir textos fluidos, con coherencia, que sean entendibles, donde las ideas sean expresadas de una manera óptima, de una manera clara, que sea algo conciso, que no pierda el orden, que no pierda la idea, que no comiencen hablando de una cosa y terminen hablando de otra. Además, también existe, aparte de estas, una competencia que es plurilingüe y pluricultural, debido a la diversidad de lingüísticas que hoy día pues existen en el mundo, ¿no? En un aula pues pueden coexistir varias culturas, ¿no? Y un ejemplo de eso pues puede ser el aula en el que nos encontramos nosotros los estudiantes de cuarto semestre del grupo Aguachica Belaya, porque en ella se encuentran personas de diversos lugares del país y pues la riqueza cultural que hay ahí es muy diferente, por ese motivo no todos hablamos igual o no todos nos expresamos igual. Entonces, pues también esto no debe representar un obstáculo para el aprendizaje, porque igual todos manejamos el mismo idioma, que es el castellano, y pues se nos hace mejor a la hora de entendernos, aunque las palabras que diga mi compañero que, por ejemplo, son muy diferentes a las que se usan en el lugar donde yo estoy, sean difíciles de comprender. Bueno, ahora, ¿por qué son importantes las competencias lingüísticas? Acá pues dar como un resumen de todo lo que he dicho anteriormente. Las competencias lingüísticas son importantes porque son habilidades que nos permiten comunicarnos día a día con la sociedad. En el caso de los estudiantes, pues les permite comunicarse estudiante-docente, estudiante-estudiante, ¿verdad? Les permite que dar a entender, dar a conocer, también les permite expresar, les permite escribir. Entonces, la competencia lingüística es muy importante para una persona que se encuentra en el momento de aprehensión. Ahora sigue la fonética de mis compañeras Juliana y Lisette Chinchilla. La fonética parte de la lingüística que estudia los sonidos del lenguaje. Cuando hablamos de esto corresponde en el sentido de toda la palabra, digamos, en la forma de hablar, de expresarse. También hablamos de todo, del tipo de lenguaje que corresponde la fonética. La fonética parte del estudio de los sonidos, el lenguaje, los cuales llamados fonemas, hay literalmente cientos de ellos usamos en diferentes lenguas, e incluso un solo idioma como el inglés. Nos permite discutir entre aproximadamente 40 fonemas que tenemos. Esto hace referencia a la fonética, a la pronunciación de cómo hablamos, cómo exhalamos, tomamos aire de nuestros pulmones que sube de la laringe, y la respiración que nos ayuda a tener un buen dialecto y una forma de la fonética. ¿La puede pasar, por favor? ¿Qué estudia la fonética? La fonética estudia los sonidos del lenguaje, que son los llamados fonemas, que vienen desde la laringe y de la garganta. Tomamos aire para hablar, y expulsar nuestras palabras con ayuda también de la lengua. ¿Puede pasar la siguiente, por favor? El trato vocal. El trato vocal es el tubo hueco que va desde la parte inferior de los pliegues vocales hasta
la parte exterior de los labios. Son de los sonidos del lenguaje. Primero necesita el tracto vocal, donde habla y comienza con los pulmones. Esto de manera de que estudia los sonidos del lenguaje, primero necesitamos estudiar el tracto vocal. El habla comienza con los pulmones, los cuales inspiran y expiran el aire. Qué pena. Entre los ejemplos están las vocales y algunas consonantes, que es como la M, la L, la D, la B y la R. Otro fonema nos involucra en la vibración de las cuerdas vocales, tales como consonantes, que es la H, la J, la T, la S, y llamados sordos no notables. Son de las palabras de que, digamos, lo podemos decir, son palabras mudas. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Lisset, voy a hablar de la fonología. La fonología es la parte de la lingüística que estudia los fonemas o descripciones teóricas de los sonidos vocálicos y consonánticos que forman una lengua. Es la disciplina encargada que estudia de la forma de la expresión. Su objetivo es analizar las características y el comportamiento de los sonidos del habla y determinar cómo se organizan para constituir enunciados. La fonología, por otro lado, estudia el sistema de sonidos de una lengua que relacionan a su labor funcional. Su objetivo siempre es analizar las características y el comportamiento de los sonidos del habla y determinar cómo se organizan, cómo constituir enunciados. La morfología se denomina la rama de una disciplina que se ocupa del estudio y la descripción de las formas externas de un objeto. En este sentido, se puede aplicar al estudio de las palabras. ¿Cuál es la importancia de la morfología? Bueno, la importancia de la morfología tiene por objeto de estudio esencialmente dos hechos o capítulos de gramática, entre los cuales encontramos las clases de palabras o categorías gramaticales, conocidas también tradicionalmente como las partes de la oración y la estructura interna de las palabras y los procesos de formación de estas. En la lingüística podemos decir que es la parte gramatical que se encarga tanto de explicar como de clasificar el funcionamiento de las diversas variables en las formas de las palabras dentro de la estructura de la lengua. Como ejemplo de la morfología podemos encontrar a continuación: león, leona, felino, felina, cinta, cintas, canto, canta, cantar, salgo, salió, salía, hablo, habla, habló, releer, jardinero, buen os, café, cafetería y cafetaria. Bueno, buenas, yo les voy a hablar un poco de la sintaxis. Un concepto acercado a lo que es sintaxis es que es la parte de la gramática que enseña a coordinar y a unir las palabras de forma correcta. Esto pues nos dice que es la forma en que nos expresamos, pero una forma de hacerla correctamente. ¿Para qué nos sirve? Esta nos sirve para hablar y escribir correctamente al momento de expresar nuestras ideas o de comunicarnos con las personas que están a nuestro alrededor. Esto cuenta con un orden sintáctico, el cual está compuesto por el sujeto y un predicado. Ese sujeto es persona, puede ser una persona, un animal, un objeto, y el predicado, el cual está compuesto por un verbo más un complemento. Bueno, este verbo puede estar constituido por correr, comer, hablar, en fin, etcétera, todos los verbos que conocemos. Y el complemento nos habla del lugar, la hora y la forma en que se realiza la acción. ¿Esto qué quiere decir? Que el sujeto es quien realiza la acción. El verbo es qué. Y el complemento es dónde, cuándo y cómo se realiza esa acción. Un ejemplo, como lo encontramos aquí, es Pedro camina a su casa todos los días. Vemos que Pedro es el sujeto, camina es el verbo y a su casa todos los días es el complemento. Este es un orden sintáctico correcto, el cual nos está dando una oración de una persona que camina a su casa todos los días. En el segundo ejemplo encontramos Amelia vende jaula
para pájaros de madera. Esta es una oración con orden sintáctico mal, debido a que no existen pájaros de madera. Entonces, la oración debería ser: Amelia vende jaulas de madera para pájaros. Esa sería una oración con orden sintáctico correcto. Muchas gracias. La semántica. En la semántica tenemos como concepto básico que es la ciencia que estudia todo lo referencial al significado y los posibles cambios del significado de la palabra. Como palabra tenemos que cuando nosotros nos dicen una palabra, se nos viene una imagen a la mente. O sea, que cuando nosotros pensamos en una palabra tenemos imágenes mentales, las cuales a las que le llamamos significado. A ver, la palabra es la asociación del significado con el significante. Esto es un signo lingüístico que representa lo que estoy pensando y la palabra lo que lo relaciona. Sema. ¿Qué entendemos por sema? Sema significa una palabra que a veces tiene un solo significado. Por ejemplo, tenemos techo, pizarra, son cosas que tienen un solo significado, no tienen más significado. Tica, que es referente, o sea, es a lo que se refiere cuando decimos una palabra. Monosemia tenemos que es una palabra con un solo significado también, igual tenemos pizarra, gaseosa o mueble. Son palabras que tienen un solo significado. Tú piensas en una gaseosa y ya tienes la imagen de la gaseosa y ya no tiene más significado. Polisemia tenemos que es una palabra con más de un significado, o sea, que deben tener algo en común. Por ejemplo, cuando uno nos dice araña, ¿qué pensamos? En el arácnido. También podemos pensar en el objeto que hay en el techo. ¿Sí me entiendes? Homónimas son palabras con igual forma, pero con distintos significados. O sea, suelen tener un orden diferente, aunque por la evolución sus formas hayan cambiado. Por ejemplo, tenemos vino, venir, vino, con diferentes acentos o diferentes palabras en distintos idiomas. Por parónimas. ¿Qué entendemos por parónimas? Son palabras que tienen un gran parecido, pero un significado diferente. Por ejemplo, guarda. ¿Cuál le podemos acomodar ahí? A guarda. Son las mismas palabras, pero tienen significados diferentes. ¿Qué se le agrega? A guarda se le agrega la A. O por ejemplo, hombre. Y la asociamos con, digamos que con hombro. Cambiamos una sola palabra. Las mismas palabras, cambiamos la vocal y fuera. Por signo. Signo. Que emplea varios signos. Lingüístico, corresponde a una lengua. Convencional, que afecta a toda una sociedad. Significado, es una idea, concepto o pensamiento. Significante, es la representación física de los significados. Conmutable, que cambia el tiempo o el espacio del que estamos pensando. Inmutable, no cambia a voluntad de una sola persona. Cuando la palabra es impuesta, no se cambia la idea. Por arbitraria, es impuesta, representativa e inmotiva, que no hay relación directa con nada. Por ejemplo, pollo, ya sabemos que es un animal. Lineal, que ocupa un tiempo. Cuando se habla de cada articulación de un sonido, hablamos de tiempo y hablamos de espacio. Tiempo, por ejemplo, cuando uno dice gaseosa. Entonces, como estamos hablando de tiempo, entonces lo vamos a hacer despacio. Entonces, gaseosa. Esa ahí estamos hablando de espacio y de tiempo. Biplánica. Biplánica representa dos planos, que son el significado y el significante. El significado porque es la idea que se quiere transmitir. Y el significante porque son los signos que utilizo para llegar a ella. En sí, que entendemos por semántica. En semántica estamos hablando de dos cosas. Estamos hablando en sí de tiempo, espacio y contexto. ¿Por qué? Tiempo, porque estamos hablando de época.
porque a medida que cambia el tiempo, las palabras cambian, pero siguen con su mismo significado. De aquí venimos a, por ejemplo, el ejemplo que está aquí, donde dice significante y significado. Tenemos mesa. ¿Qué es significante? Significante es la palabra en sí. Y el significado, la mesa. Cuando dije que tenemos una imagen mental, por ejemplo, cuando nosotros nos dicen mariposa, de una vez uno que piensa, ¿qué se le viene a la mente? La imagen de la mariposa. Entonces a esto es que hace referencia la semántica, uno de significado y significante. Gracias. Bueno, muchas gracias, profe. Los integrantes del grupo fueron Neider Santana, Wendy Guzmán, Judy Payares, Lice Chinchilla, Juliana Chinchilla y quienes habla, Yayfred Medina.